Andrés Palas, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Willy, buen día, Raúl. Buen día para todos. Sí, señor, buen día realmente. ¿Viste qué lindo día de sol primaveral? Fue algunos días de frío. Hoy Ayer bien, hoy hoy me también. agarran al aire libre. Sí, da ganas de salir a caminar. Bueno, vamos a lo nuestro. Eh, Hemos estado hablando de muchas cosas. Dentro de todo eso surgió que con la revista Tiempo de Rosario, vos escribiste y hablamos algunas cosas que están relacionadas con, especialmente con el deporte, con gente del deporte en Rosario, con Renato Cesarini. Y de ahí me surge una pregunta. Cuando uno hace deporte hay lesiones, pero me imagino que no solamente hay lesiones por el deporte, también habrá el que en la casa se cae de una silla o trastabilla y se cae. Entonces, ¿qué es una lesión? Buenísimo, Raúl. Lindo tema porque a raíz de esto, a veces uno considera que la lesión o un dolor, hay que saber distinguir, porque cuando hablamos de lesiones estamos hablando de tejidos dañados, verdaderamente de lesiones en las estructuras celulares, en nuestras unidades celulares, en nuestras unidades funcionales, que yo digo. Una lesión, si bien uno siempre la liga al deporte, hay que entender que, por ejemplo, la infección con coronavirus genera una lesión de células, ¿sí? O en el bulbo olfatorio, en la parte respiratoria. Bueno, bueno, ahora sí. Bien, acá estamos. Los estaba escuchando y la verdad que muy claro todo lo que explicaste. Ese es el modo por el cual siguen multiplicando los casos y bueno, con la presentación que me decía sobre el tema de lesiones que estábamos hablando y Sí. estábamos hablando de que este virus es uno de los virus que genera lesiones. Las lesiones se pueden dar en la parte de respiratoria, en la parte de faringe, laringe. Esos que pierden el gusto seguramente en esa zona van a tener una lesión y cuando tiene la particularidad de llegar al pulmón genera ese daño, esas neumonías, esas alteraciones, esos colapsos de los alvéolos, que son esas células que tienen la función de intercambiar los gases, el oxígeno con el dióxido de carbono, entonces se empieza a generar daños en los tejidos pulmonares y por eso un déficit de la oxigenación de esos pacientes, ahí empiezan las complicaciones y los daños. Pero cuando lesiones, como vos decís, uno siempre lo liga al deporte, ¿sí? Y hoy un poco porque todos queremos hacer un poco de actividad física en casa, siempre está la indicación de que podamos hacer algún tipo de ejercicio, de salir a caminar, de movernos un poco, y a veces es ahí donde aparecen los dolores, las molestias, y hay que saber distinguir cuando la lesión ya está dada o cuando se está dando un proceso de producto de una alteración, ¿sí? Siempre tiene que estar claro que cuando hablamos de lesión estamos hablando de rupturas de células. Lesión, estamos hablando de lesión de las unidades funcionales, que son nuestras células, que son las que comandan todos nuestros tejidos. Entonces, se pierde ese concepto. A veces uno dice, me rompí el ligamento. Y no es solamente el ligamento que me va a dar una inestabilidad en una rodilla, sino que hay un montón de tejidos involucrados y por eso también es importante no solamente entender qué es una lesión, cómo se dañan los tejidos, cómo se afectan, qué procesos inflamatorios se van dando ahí en la región, sino también el concepto de cómo, que siempre decimos, trabajar y prevenirlo, pero hay un concepto que tiene que quedar muy claro. Cuando hablamos de lesión hablamos de daños de células y ese daño, que tengan una idea, siempre va a dejar una secuela. Una secuela es una cicatriz, esa secuela va a ser una cicatrización de los tejidos en mala forma que me genere quizás lo que se llama un esguince crónico, como lo llaman todos, que es un mal trabajo de recuperación. Por eso en las lesiones en el alto rendimiento sí necesitan de una asistencia en el área de la fisioterapia, de la kinesiología, de la recuperación física, que es nuestro fuerte, que es donde estamos más fuertes, que quizás, gracias a Dios, representado en prácticamente todas partes del mundo, con deportistas que usan nuestro sistema de recuperación, pero bueno, lo que yo siempre digo, no es el tema de esperar que aparezca la lesión, que tengamos que trabajarla, sino poder ver el concepto de prevención. Y la prevención, como a veces hablamos siempre, Raúlcito,
el cuerpo es un auto, ¿sí? Si yo salgo a andar y empiezo a escuchar un ruidito, algo me está diciendo. Si yo siento que de golpe se cortó una cadena de distribución, bueno, eso es que se me lesiona un ligamento. El tema es este, que previo no hice ningún control, previo no estoy llevando el control de los kilometrajes que tengo y cómo se puede dañar ese tejido. Previo no hice un control para que no se me reviente o no se me dañe una manguera. Llévenlo al auto cuando reviente una manguera en todo lo que es el área de fluidos. Es una arteria, es una vena que quizás está tapada, obstruida por producto del ¿cómo se llama? Del colesterol, o se va generando el daño producto del cigarrillo, o producto de una diabetes tipo 2 que va generando un daño sobre la vaina interna de las arterias. Eso es lo mismo que en un auto, una manguera de distribución de fluidos. Entonces, el control periódico, los signos que se van dando son fundamentales. Y en alto rendimiento es fundamental porque siempre que aparece un calambre, una contractura, o está diciendo que mecánicamente no estoy trabajando de una lesión, un desgarro, una lesión ligamentaria, está latente. Sin duda. Bueno, aprovechemos los minutitos que nos quedan, que estamos un poco atrasados. Aclaremos, siguiendo como, no sé, el otro día habías escrito vos algo de los 10 años, ya van para 11 que pasamos juntos, sabemos claramente la tarea de Kinetic, trabajar en la prevención. Como todo el mundo sabe, la importancia que tiene la prevención en todo lo que es medicina. Pero ahora que el tiempo pasó y que Kinetic tiene novedades, están trabajando en el tema de recuperación biológica, física en general. Además de, o sea, después uno trabaja en prevenir y bueno, lo logra o no lo logra, pero cuando encontramos a alguien que ya tiene la dolencia o el problema o la enfermedad, ¿qué pasa con Kinetic? No, la realidad es esta, los mecanismos de resolución de una lesión, como te decía, en alto rendimiento es fundamental. Recuperar un tejido, hay un montón de vías, cada vez aparecen más terapias novedosas con respecto a lo que es regenerar un tejido o acelerar el proceso de recuperación. Ya hoy, nosotros hace años que venimos trabajando y ya los libros quedaban atrás. Hoy hablar de un desgarro, estamos hablando de una recuperación totalmente dinámica. Hoy hablar de una lesión ligamentaria es ver de qué manera llevo los primeros días de trabajo y después nada que ver con lo que era el proceso anterior, que era quizás inactivar esa articulación, utilizarla y dejar pasar un periodo de 45, 60 días hasta que se estabilice. Hoy los tiempos de recuperación cambiaron muchísimo. Como le decíamos, para nosotros un desgarro son 7 a 10 días y empezando desde el día 1 a un proceso de recuperación, ya el segundo o tercer día haciendo actividad física. Por eso te digo, los tratamientos de recuperación cambiaron. Hay un montón de métodos médicos también para la recuperación de esa lesión de tejido, esa lesión de células, pero lo que es fundamental, lo que decía recién, la biomecánica, ¿sí?, y la alteración microcirculatoria son las dos causas reales de lesiones, ¿sí? Que le llegue menos sangre y menos oxígeno a un tejido te está hablando de que esa zona se va a terminar rompiendo. Por eso nosotros el uso de la termografía cuando evaluamos un paciente es fundamental. La termografía es ver las temperaturas en los distintos tejidos. Si ustedes se tocan las manos, se tocan los pies y en esos, ahí sientan que hay una diferencia de temperatura con el resto del cuerpo, el cuerpo te está diciendo algo, un nivel alto de cortisol, te está hablando de un nivel de estrés importante, te está hablando de algunos factores que pueden ser tejidos que corran más riesgo de romperse, ¿sí? Una lesión de un quinto metatarsiano en el pie, una fractura por estrés que se habla en el deporte, en verdad lo que está hablando es que hay una alteración circulatoria que está llegando poco sangre, poco oxígeno al tiempo, la repetición de impactos me va a traer Entonces, la prevención se puede hacer siempre y cuando tengamos un fluido con el paciente, entender lo que se está hablando y cuando lo podemos trabajar desde la prevención mental. Acuérdense que nosotros hace 10 años vamos para 11 años como de juntos y hace 11 años que venimos hablando de prevención. Centros de prevención. Cuando lo hablábamos hace 11 años atrás era muy difícil de entender. Hoy creo que la gente es mucho más consciente. Falta todavía un poco de concientización, como te decía. A un auto lo cuidamos, un aire acondicionado no lo cuidamos, entonces no lo limpiamos y el riesgo de que nos genere infecciones respiratorias está.
cuidamos algunas cosas sí y otras cosas no. Entonces hay que tener mucha precaución con la salud porque cuando después se afecta estamos en un tema complicado. Y entender que cuando aparece una molestia en la zona de columna, cuando es una molestia en la zona de rodilla, son los primeros indicios de algo que va a terminar generando una lesión crónica y nos va a costar mucho más recuperarlo. Perfecto, Bueno. súper entendible. Muy claro, ¿no? Qué gracias. Más que claro. Gracias bueno, por el espacio. Lástima que nos cortó la comunicación, pero fue muy lindo poder hablar de este tema. Es un tema del cual podemos seguir charlando más adelante porque, como les decía, lesiones se dan en un montón de tejidos. Un infarto es una lesión de células cardíacas. Un infarto pulmonar, una fibrosis pulmonar es una secuela, una lesión de células pulmonares que es una secuelas típicas que deja el coronavirus. Entonces, lesiones, estamos hablando básicamente de las deportivas, son las que más se dan y quizás las que más consultas tenemos, pero se dan en todos los problemas en salud. Por eso una ACV también es una lesión. Porque no controlamos nuestros vasos sanguíneos, porque no medimos nuestro nivel de colesterol, no sabemos consciente del nivel de estrés que tenemos, por eso es importante. Y bueno, siempre sepan que cuentan con un centro Kinetic para que los ayude a prevenir todo esto. Perfecto. Bueno, Andrés, vos sabés, doctor querido, que cuando aparece el conductor, el locutor de este programa en imagen es porque tenemos que ir a otro bloque, se acabó el tiempo. Hoy tenés un grave problema de conectividad. Nunca logramos que todos los participantes tengan una buena conectividad. Siempre hay uno o dos que se nos complican. Yo ni hablar, siempre tengo problemas. Andrés Palas, doctor, un gusto, como siempre, su colaboración, su aporte es fantástico. Recordemos que es el titular de esta gran empresa llamada Kinetic Workout.